Bueno, estamos aquí de vuelta. De puestos de coca estamos. Bueno, estamos aquí de vuelta en zona spoilers. Nada, comentar, antes de nada, de ponernos a desgranar toda la película de arriba abajo, no sé cuánto tiempo vamos a estar hablando, es muy extensa, pero comentar un pequeño contexto histórico de la película. La película se estrena en el 2001, aunque, esto es muy conocido, la producción se hizo rodando seguidas la primera del Anillo y las dos torres. De hecho, esto fue clave para dar la luz verde al proyecto, que primero van a Miramax y luego es New Line Cinema, ¿no? Creo que es la productora, la que al final le dan el luz verde con todo, pero Miramax se queda también un poquito por ahí de productores ejecutivos. Miramax, al parecer, quería... Bueno, el propio Weinstein, siendo el villano de Historia de Nuevo, vio el guión de las dos películas y lo quiso hacer en una sola película. Sí, exactamente. Y Peter Jackson dijo que no se veía capaz de hacerlo. Y ahí como que hicieron una especie de chanchullo, sí, como que y contactó con New Line Cinema. Sí, exactamente. De hecho, bueno, llegaremos, pero hay una referencia a Weinstein en películas futuras, ya llegaremos a esa referencia. Nos queda mucho para eso. Sí. Nada, decir que la película se estrena en el 2001, primer año del siglo XXI, y atención, es increíble año de películas, o sea, me parece increíble. Se estrena junto a esta... Harry Potter, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, varias películas que son probablemente de las mejores películas del siglo a día de hoy. La Comunidad del Anillo, Mulholland Drive, de David Lynch, increíble. Es Rec 1, que la tenemos por ahí. El viaje de Chihiro también se estrena. Exactamente como has dicho, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Donnie Darko, Monstruos S.A., Amélie, The Royal Tenenbaums de Wes Anderson y Tu mamá también, Moulin Rouge, The Piano Teacher de Haneke, Inteligencia Artificial, Pulse, The Millennium Actress, Black Hawk Derribado, Gosford Park, La Ciénaga, Travel Everyday. O sea, y hay muchísimas más que me estoy dejando fuera, ¿eh? En España se estrena Los Otros de Amenábar, increíble, para mí la mejor película que tiene Amenábar. Luego hay varias coproducciones, pero también son españolas, que por ejemplo El hijo de la novia, que a mí me gusta mucho, o El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, también muy buena. Y también, escrita por David Muñoz, profe de la CAM. Exactamente. Y otro a descartar, documental, que se llama En construcción de Green, también muy muy bueno. Ese año los Oscars gana Gladiator de Ridley Scott y el Oscar Mejor Película es de Tigre y Dragón de Ang Lee. La Palma de Oro va para Nanni Moretti por La habitación del hijo. El Oso de Oro gana Intimidad de Patrice Chéreau, que no sé si lo he hecho bien. Y Venecia gana una película india que se llama La boda del monzón de Mira Nair, que no tengo la verdad ninguna idea de qué película es. Pero bueno, luego... hablando, el director de esta película, como hemos comentado, hubo muchos problemas para la producción. Tú has dicho antes muy bien, se comentaba mucho en ese momento de que no se podía hacer una adaptación a cine del Señor de los Anillos, que era imposible. La gente durante mucho tiempo lo pensaba. La novela, que lo tengo aquí exactamente, se publica en el 54, la primera. Pero es que es 54, 55 y 56, la Comunidad de las Dos Torres, como las tres seguidas. El Hobbit es del 37, por cierto, como que pasa un montón de tiempo entre publicar la una y la otra. Y el Silmarillón, ya de manera póstuma, se publica en el 77, una vez ya Tolkien había fallecido. Que es una especie de la Biblia de la Tierra Media, para quien no lo sepa. Y a su vez, lo primero que escribió Tolkien. Que eso es como la génesis de todo este universo, el Cosmere de Tolkien, básicamente. Entonces, hay que hablar de su autor. Porque claro, cuando uno piensa en las películas del Señor de los Anillos, piensa directamente en Peter Jackson. Peter Jackson, director de Nueva Zelanda, justo donde se rueda la mayoría de donde son los hobbits. Decir todo, sí, todas las películas. Peter Jackson, si sobre todo eres más cinéfilo y tal, Peter Jackson venía a hacer películas loquísimas. Nadie se esperaba que le dieran un proyecto así a un director como Peter Jackson, viniendo de hacer... sobre todo sus primeras películas, siendo películas trash de serie B, películas gore, de humor negrísimo. Buenísimas. Sí, bueno, a mí me parecen súper divertidas. Su primer largometraje es Bad Taste, en la que él lo protagoniza también como actor. Luego hace Meet the Feebles, que es como una versión de los Muppets gore, sexual, de humor negrísimo, que, por cierto, ahí es donde conoce a toda la gente que has comentado antes de efectos especiales. Ahí es donde los conocen y empiezan a colaborar juntos para las siguientes. Y luego tiene la que es probablemente de las más famosas de su primera época, que es Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, película de culto, bueno, todas sus películas son películas de culto prácticamente, súper conocidas.
a mí me gusta compararlo mucho con el Sam Raimi de una década después. Su estilo es muy parecido, me gustan los dos por igual, son súper divertidos. Es su manera de rodar, ya puedes ver cosas de su manera de rodar en las películas anteriores. Un montón de cosas. La verdad que es muy interesante ver sus películas anteriores. Y tiene este estilo muy... Le gusta mucho mover la cámara de un lado para otro. Estaba viendo justo los extras y es increíble cómo rodaron muchas escenas que son loquísimas de, por ejemplo, la fortaleza de Isengard y todos estos, o cuando va a Mordor y estos travelings que hace así loquísimos. Todo con eso la torre, cómo sube, cómo baja. Que parece que es un locura. niño jugando con miniaturas. Y de hecho, si ves el making of, literalmente era eso. Era como él con las miniaturas y diciendo, vale, quiero el plano exactamente Con así. una camarita muy pequeña, ¿no? Probando por la... Exactamente. Y cuando tú lo ves, se nota mucho eso de cómo él rueda. Y de hecho, hay una cosa que se ve desde la primera película, que se va a ver en todas estas, que es su marca de la casa de Peter Jackson. Y es un tipo de plano que hace un traveling en el que la cámara va hacia un sentido y los personajes van hacia el contrario. Eso es súper casa de Peter Jackson. Y lo vais a ver en todas las películas que hace, súper característico, le da un dinamismo a la acción que no incide tan emocionalmente, pero lo que hace es conseguir un dinamismo que mola un montón. Una epicidad. Lo hace mucho con Aragorn, creo, ¿no? Sobre todo. Sí. Y sí, una epicidad del personaje y a lo que estás viendo. Exactamente. Faltan, que se me ha olvidado, después de estas tres, hace Heavenly Creatures, ¿no? Criaturas celestiales. Y luego The Frighteners, que no me acuerdo cómo... Terroríficamente muertos, ¿es en castellano? Atrápame esos fantasmas, pues. No, Atrápame esos fantasmas, sí, con Michael... Terroríficamente muertos es un buen título. Sí, no, pero es que ese es de otra. Esa es otra película que me he confundido. Pero bueno, hace esas dos y luego por fin hace el esto. Pero, aunque hemos hablado de cosas autorales, de hecho él lo dice, él no quería hacer una película de Peter Jackson haciendo El Señor de los Anillos como una cosa muy autoral, sino quería basarse mucho en lo que es la obra. Y de hecho, él dirige, produce y coescribe el guión junto a su mujer, que es Frank Waltz y Philippa Boyens. Exactamente. Heroínas. Exactamente. Que son muy poco reconocidas, creo yo. Y deberían... Sí que es cierto, según he visto por entrevistas... Claro, tienen Oscar a Mejor Guión, los tres. Pero digo que... la gente... Conversacionalmente. Exactamente, la gente... Sí que es cierto, porque según he visto que Frank Waltz, la mujer, ella quiere apartarse del foco, prefiere como que no ser tan famosa, pero por ejemplo Philippa Boyens no se le reconoce casi nada y han colaborado un montón después de la carrera de Peter Jackson en El Hobbit y también. Philippa Boyens, a parecer, la vemos el gran prólogo, que es uno de los mejores prólogos de la historia, o sea, el mejor, la verdad. ¿Quieres empezar por ahí, diseccionando? No, te miedo. Simplemente decir que Frank Waltz, la mujer de Peter Jackson, que es verdad que voluntariamente no quiere salir, dice que es una pareja de famosos y que si los dos son famosos ya es insostenible, que al menos uno no lo sea. Es guionista y ha dirigido una escena. He dirigido una de mis escenas favoritas de toda la trilogía. No sé si sabes esto. ¿La extendida de los Hobbits? No, una de súper importante, pero bueno, es de las dos torres, así que no sé si queréis que... Bueno, pues lo dejamos ahí para el siguiente episodio. Vale. Hablamos de esa. Que no se te olvide. Sí. No se me olvida. ¿Quieres empezar? Porque yo estoy totalmente de acuerdo de que es probablemente el mejor prólogo que existe en la historia del cine. Antes de eso, si quieres, comentar simplemente que me sorprendió esto descubrirlo también hace poco, un poco documentándome para hoy, que es verdad que uno dice, ¿por qué le dieron esta película tan grande a Peter Jackson? Y también darle el papel de productor, o sea, es que tiene casi libertad total creativa, una cosa que ahora no pasaría, como hemos comentado antes. Total, siempre le ha dicho que hoy en día no sería capaz él mismo de hacer esta película. Y has comentado que es una especie de Sam Raimi una década después, pero con el mérito extra de que, además, en Nueva Zelanda, que es un país que no tenía industria cinematográfica, o sea, no había, de hecho, ahí es muy bonito ver algunos... hay un vídeo en YouTube de cómo las noticias de un canal de Nueva Zelanda cubrían el rodaje de Braindead. Donde se está haciendo una película como con efectos especiales y estaban muy orgullosos todos de que eran actores neozelandeses y tal. Era como que se graba en España, como si esos niños se graban en España. O menos incluso. Y eso, que Peter Jackson es una especie de héroe que de repente ha salido de la nada, ha empezado con películas trash, como tú dices, pero que no le quedaba otra. Y no podía ir a una productora con un guión y que la productora le produjese la película. Y mola un montón ver las películas Bad Taste sobre todo, mal gusto, porque se vea un friki, se vea un fricardo pasándose genial con sus amigos y disfrutando. Y hay un comentario de Letterboxd muy bonito que dice que se puede ver casi cómo Peter Jackson aprende a dirigir una película a lo largo de la película. Y es verdad que va mejor la película. Eso es un poco como el mítico comentario de Truffaut de que una película
es un documental sobre cómo se hizo la película. Total, a ver, sí, ¿no? sí. Y de hecho, te ha saltado una película, creo, en su filmografía, que es un documental, Sí, que se llama Sí. Golden Silvers, creo. sí, te lo digo. Es un documental. Esto se acorda ahora. Y nada, decir eso, que es verdad que viene de esto, pero con criaturas celestiales ya fue como el petardazo. Esa película ya le colocó como un director reconocido mundialmente y, lo más importante, para esa película, que no sé si la habéis visto, Yo no, me quedan criaturas y la siguiente. pues está basada en un caso real de Nueva Zelanda, muy loco, no quiero contar porque es spoiler de la película, pero hay una parte de ensoñación, digamos, con el rollo Terry Gilliam y hay efectos especiales. Y para esos efectos especiales crearon Beta VFX, creo que se llama. Ajá. Que Weta Workshop, ¿no? Weta, ahora cortamos esto también. No pasa nada. Bueno, Weta, le llaman Weta normalmente, entonces no sé qué palabra viene después. Entonces, hicieron Weta y gracias a eso empezaron a desarrollar un músculo para conseguir hacer efectos especiales que luego le permitió hacer Frighteners, que era un guión que tenía con Frank Wells también, que no iba a dirigir él, iba a dirigir CMX, y que CMX no pudo, no sé por qué, otra película, y al final se la acabaron viendo a él. Y para esta película ya tenían tanto poder digamos, de creación de efectos especiales y tal, que para su siguiente película estaban pensando, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué clase de película hacemos ahora que podamos sacarle partido a toda esta... Ya que sí, que pensando en una idea, o sea, más que buscar los recursos para la idea, buscar la idea para usar los recursos. Exactamente. Es precioso, o sea, ojalá estamos todos ahí, ¿no? En ese momento. Y entonces él tenía su película favorita es King Kong y entonces ya empezó a cavilar la posibilidad de hacer King Kong y de hecho se la ofrecieron. Está en plan hacer King Kong, hacer Sinbad, alguna cosa así de fantasía o hacer una película tipo Señor de los Anillos. Y estaba empezando a hacer un guión, así pues rollo Dungeons and Dragons, que ya era como todo un juego y ahí tal, había... Porque él decía, esto es muy bonito, perdón si me paro aquí, No pasa nada. decía que eso, que hay un gran autor, gran director de cada género, ¿no? De ciencia ficción, pues Kubrick, no voy a meterme más embrollos, pero bueno, que cada género tiene una gran película, ¿no? Una gran obra de arte y que sentía que la fantasía... Le faltaba una, ¿no? La fantasía épica no había una gran película de autor, digamos, hasta que llegó él, ¿no? Dijo, yo quiero ser ese gran director o no, simplemente quiero verla, que eso también me parece muy bonito. Entonces empezaron a intentar hacer un guión que tuviera esos cánones de fantasía épica, hasta que Frank Wells fue gracias a ella, en realidad, por eso yo la valoro un montón a ella, dijo, esta película de Esos Anillos, el libro de Esos Anillos ya existe, o sea, nunca vamos a conseguir escribir algo mejor que esto, ¿por qué no intentamos hacer Esos Anillos? Y de ahí nace todo esto, y ahí empezaron a cavilar cómo poder hacerlo. De hecho, Peter Jackson, la primera vez, no era como mega fan, había leído el libro, pero su primer encuentro con Esos Anillos fue con la película de animación que hemos comentado antes. Me parece muy bonito cómo se conecta en plan el libro, la película de animación y luego gracias a eso se hace la película. De hecho, se ven homenajes claros a la película de animación. Y con esto quiero llegar a simplemente bueno, aclarar que gracias al beta, la producción esta de efectos especiales se consiguió hacer Esos Anillos. Y bueno, hacen unos avances técnicos que son increíbles y también consiguieron unos términos, como tú dices, de producción para poder hacerlo holgadamente. Hay fotos de ellos ya con todo el decorado y todos los cascos de los Uruk-hai y los orcos a un año antes de rodar, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, luego ves cómo se hizo el rodaje. Por aquí se amplía después la imagen, pero aquí hay... ¿Qué es esto, perdón? Un árbol. El set de no sé dónde será. La que tienes de Peter Jackson en el... Esta me parece... Esta tiene un aura increíble. Farmeando ahora el Peter Jackson. Esta imagen, ¿eh? Ay, qué buena, no he visto. Bueno, pues es increíble, que todo se alineó. Siempre se dice mucho esto como el milagro, que todas esas cosas que se encontraron a la vez para que ocurrieran esos anillos. Entonces, sí me gusta pensar como que hay varios milagros, que primero que Tolkien sobreviviera en la guerra, que luego que hiciera el libro, luego que hiciera el Hobbit primero, y luego una alumna lo vio y pidió llevársela a un editor, porque él nunca tuvo pretensión de enseñar esa historia a más gente, que funcionara, que luego pidiera una secuela, como que se han desarrollado tantos factores tan imposibles que siempre los fans de Esos Anillos siempre agradecemos mucho que exista y por eso como que le tenemos un cariño especial, porque todo hacía indicar que no iba a existir nunca y existe y es un éxito total. Sí, totalmente.